Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es jueves, estamos ya aquí en esa bajadita ya para la semana, el fin de semana, y complacidos de haber estado toda esta semana, de haber podido tener una salud, un bienestar, poder estar vivos, respirando, que más que ese milagro de vida que somos cada uno de nosotros. Así es que bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Así es que, Eduardo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Hola Jorge, una vez más como cada semana encantado de estar acá en este programa número 75, así que estoy contento por este logro. En una oportunidad a Jesús le trajeron a una mujer que había sido capturada, dice la Biblia, en el acto mismo del adulterio. Interesante que le trajeron a la mujer, no trajeron al hombre, pero lo que querían era probarlo. Y Jesús les dice a la gente, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Todos conocemos la historia y dice la Biblia que ellos fueron soltando las piedras uno a uno, empezando por los mayores. Y al pasar un rato, ya la mujer se calmó y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y este es el centro de mi mensaje hoy, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Y el tema de hoy lo he titulado Intolerante a la hipocresía. Intolerante a la hipocresía. También la Biblia nos habla de un paralítico que después que tenía 38 años paralítico, Jesús lo sanó en el estanque de Betesda, una historia también muy conocida. Y la persona, Jesús la sana, pero la persona por alguna razón no reconoce a Jesús, no sabe quién fue que lo sanó. Y, y luego Jesús lo consigue en el templo y se le acerca y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso está en Juan 5:14 exactamente. Entonces me llama la atención que este hombre era un paralítico. ¿Qué pecado tendría él? Bueno, un pecado muy fuerte puede ser el de la queja, el de la frustración, el de la autocompasión, porque un hombre de 38 años paralítico cuesta creer que ha pecado, pero Jesús le dice, mira, no peques más. No está diciendo necesariamente, pudiera haber pasado o pudiera que no, pero no está diciendo que estaba paralítico por haber pecado. Sin embargo, le dice, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. O sea, el pecado nos empeora. El mundo nos ha mostrado que el pecado es algo divertido y que es bueno y que es hasta saludable. Yo recuerdo un amigo que me decía, no, una canita al aire de vez en cuando es saludable para el matrimonio, imagínense. Pero realmente es un engaño y es una trampa que el que cae tiene que salirse con la sangre de Cristo o va a quedar atrapado allí siempre. Entonces me pregunto eso, ¿qué pecado tendría este hombre? Pero lo que está claro para mí, y ojalá que para ti también, es que el pecado trae problemas. Jesús le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, tu estado de paralítico, si tu estado de paralítico te parecía mal, te cuento que puede estar peor si sigues pecando. Ahora, ¿cómo está este tema de la gracia de Dios, la sanidad de Dios, el pecado? En Juan 1:17 está hablando del Juan el evangelista, el apóstol, está hablando habla de Juan el Bautista, dice que vino un hombre llamado por Dios, no era él la luz, era el que venía a anunciar la luz, que era Jesús. Y en el verso 17, Juan 1:17 dice, porque la ley por medio de Moisés nos fue dada. La ley es el Antiguo Testamento, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso no nos dio Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿no te han condenado? No, yo tampoco te condeno. Esa es la gracia. Pero luego le dice, vete y no peques más. Esa es la verdad. Hay personas que les gusta evangelizar, sobre todo las personas recién convertidas, quieren que los demás se conviertan a la fuerza, quieren convencerlos y los acusan. Eso es querer evangelizar con la verdad, pero no funciona así. Tú evangelizas con la gracia.
y después disipulas con la verdad. Jesús siempre hizo eso. Primero sanó al hombre paralítico. Cuando él es sano y ve la gracia de Dios, y ¿sabes qué? No peques más ahora. Ahora sigue la ley, ahora respeta la palabra. Esto es una cosa que yo quiero hablar hoy porque me parece muy importante, porque creo que de alguna manera la hemos distorsionado. En varias partes de la Biblia, por ejemplo, a Josué, y en otros casos hemos visto que dice la palabra, no te apartes de la ley ni a diestra, que es la derecha, ni a siniestra, que es la izquierda. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es una ley que no me aparto ni que fuera una carretera? No, la ley de Dios es una palabra, pero cuando nos vamos a la diestra, es cuando nos enfocamos solamente en la verdad, en lo que dice, en el texto muerto de la palabra, ¿verdad? Que es la norma, nos volvemos legalistas a veces. O personas como yo, que me costó muchos años entender la gracia de Dios. Yo pensaba que todo tenía que ganármelo. Esa es la parte cuando nos desviamos hacia la derecha, somos rígidos. Y a veces nos desviamos hacia la izquierda. Entonces creemos que Jesús es un alcahuete, que Él nos ama y que llevamos la vida loca, pero como ya dijimos que somos cristianos, nos hicimos una oración de fe, aunque no nos importa lo que Jesús opina, pero no nos esforzamos por cumplir con lo que dice su palabra, no nos enfocamos por obedecer, no buscamos su palabra, no es nuestra primera opción, pero decimos, no, pero yo acepté a Cristo, yo soy salvo. Ese es el rango donde nos movemos, y creo que todo ser humano, todo creyente, perdón, está en uno de esos rangos. No sé quién estará en el centro, me imagino que era Jesús, que era la gracia y la verdad perfectamente balanceadas. Y vamos a ver algunos casos interesantes de la palabra hoy, porque es claro para mí con lo que vas a ver hoy, ojalá sea claro para ti después que me escuches, que para Dios el pecado es algo mucho más importante que lo que es para nosotros. Nosotros muchos nos hemos llenado de tanta gracia que se nos olvida que hay que cumplir la palabra, que hay que seguir la verdad, que hay que buscar a Jesús, que hay que batallar hasta la sangre, dice Pablo, contra el pecado. Ahora, no por nuestras fuerzas, por eso no se trata de volvernos legalistas, porque todos pecamos y vamos a seguir pecando. Lo que Dios no tolera, lo que Jesús no tolera, es la hipocresía. Si yo estoy cristiano y tienes un pecado guardado, que no es que no es que lo quieras tener, pero te acostumbras a él. Y dice, bueno, sí, yo creo en todo esto, pero en esta parte yo soy así y punto. Y no lo confiesas, no se lo presentas a Dios, no batallas contra Él. Por eso le puse este nombre, intolerante a la hipocresía. Yo creo que Jesús era completamente intolerante a la hipocresía. Vemos a un Jesús que hablaba con rameras, que se dejaba lavar los pies por estas mujeres, que le predicaba a los publicanos, que se mete en la casa de saqueo, que anda con pecadores. Él anda con todo el mundo. Pero a los fariseos los trata de hipócritas, de sepulcros blanqueados. Es más duro con los que buscan la ley, pero que lo buscan hacer a su manera y que se jactan, que con los pecadores. El pecador él lo busca porque sabe que hay que rescatarlo. Lo que Jesús no tolera es el que ya fue rescatado y se siente confiado en sí mismo y sin embargo tiene un pecado oculto. Yo quiero que lo veamos en este ejemplo. Bueno, al Antiguo Testamento, al libro de Josué, que es el primer libro después de la ley. Y es el libro que habla de cómo Josué tomó la tierra prometida. Y habla de un individuo que se llamaba Acán. Josué, después que vencieron a Jericó, se cayeron los muros de Jericó, tuvieron una gran victoria. Pero pasó algo, y se los voy a contar. Dice en Josué 7:1, dice, pero los hijos de Israel cometieron, plural, una prevaricación, o sea, un pecado grave en cuanto al anatema. El anatema significa maldito. Quizás tengo que explicarles un poquito. Cuando entran a Jericó, Dios le dice, van a destruir a Jericó, van a matar a todos los que están ahí, van a acabar. Había algo en Jericó que el Señor detestaba y dice, pero no quiero que tomen nada de allí. Es todo eso que está ahí es maldito, ¿no? Hay veces en la Biblia donde Dios permite a los reyes de Israel atacar y tomar botín, y otra vez se le dice, no, esta vez no. Hay cosas que Dios considera que son tan indignas, no sé, él ve algo allí que dice, eso no lo toquen. ¿Ok? Entonces esa fue la orden. Sin embargo, un individuo que se llamaba Acán, dice la palabra, que tomó del anatema, o sea, tomó lo que Dios había dicho que era maldito y lo guardó, símbolo del pecado, ¿verdad? Dios dice, no lo hagas, pero yo lo hago, pero lo escondo. Dice, y la ira de Jehová se encendió
contra los hijos de Israel. Escucha eso que es interesante. Uno traicionó la orden y Dios se encendió contra los hijos. Nosotros tenemos una mentalidad muy individualista. Cada quien es responsable de sus cosas, pero bíblicamente somos una colectividad y tu pecado me afecta a mí y mi pecado te afecta a ti y nuestros pecados afectan a nuestros hijos. Entonces, después que Josué a todas estas no sabía lo que había pasado, no sabía que este hombre había tomado cosas y le había ocultado en su tienda. Entonces, a los pocos días hay otra batalla y él manda a unos espías y dice, bueno, ¿cuántos hay allí? ¿Cuántos mandamos? Dice, no fatigues a los soldados, le dice sus comandantes. Dice, mira, mándate 2,000 o 3,000 hombres porque es un grupito, o sea, van comidos, eso está fácil. Y se van 3,000, menos mal que mandó 3,000 y no 2,000. Mandó 3,000 porque era un grupo pequeño, se supone. Sin embargo, Israel tuvo que huir delante de ellos y mataron aproximadamente a 36 personas, dice, un pequeño ejército que ellos debieron haber vencido. Entonces, Josué como líder le da la crisis, porque dice, pero ¿qué es esto? Si Dios nos prometió que íbamos a vencer a nuestros enemigos, ¿qué está pasando? Y se quebranta y le clama a Dios. Y en el verso 10, Josué 7:10 le dice, Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras allí sobre tu rostro? O sea, ¿por qué estás ahí quejándote? ¿Por qué estás lloriqueando? Le dice, básicamente. Le dice, Israel ha pecado. Un momentito. Acán pecó. Estos eran miles de personas. Y el Señor dice, no. Israel ha pecado y aún han, plural, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han, no ha tomado, han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, perdón, y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, donde uno ve un pecado de una persona, Dios ve el pecado de una colectividad. Donde uno ve un pecado, Dios ve varios, porque dice, no, tenemos un pacto, primera cosa, ¿verdad? Primera cosa que dice, han quebrantado mi pacto. Acá es que tú pecas voluntariamente. Tú estás quebrantando el pacto que Dios, si eres creyente, ¿verdad? Que Dios hizo contigo, porque Él murió para darte vida, no para que estuvieras pecando, no para que estuviéramos pecando. Y luego dice, y han tomado el anatema, que es algo maldito, algo que Él no quiere que toquen el pecado. Dice, y hasta han hurtado, que es un pecado, o podría decir, y si es tu caso o el mío, podría decir, hasta han adulterado, o han mentido, o han murmurado, o han envidiado, o han asesinado, o han robado. Dice, y han mentido y aún lo han guardado. Que es cuando tú dices, bueno, creo que nadie se dio cuenta, déjame esconderlo. Entonces te das cuenta, lo que tú ves como el pecado de una persona, tú dices, no, que cada quien haga lo que quiera en el vecindario, esta iglesia, bueno, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, pero uno peca y Dios ve que la iglesia está pecando. Y luego, eso también lo vemos en Apocalipsis, cuando le dice a las 7 iglesias, le manda mensaje, le dice, tú has hecho esto bien, pero tengo contra ti en que toleras, y habla a una iglesia como si fuera una persona, cuando realmente es una comunidad que tolera algo y él lo ve mal. Y además de eso, lo que tú consideras que es un pecado, él ve varias cosas. Le dice, bueno, esta persona no solamente está adulterando, sino que rompió mi pacto y además se rebeló contra mí y además lo está guardando oculto porque nadie sabe que está, no lo ha confesado, nadie sabe que está adulterando, lo tiene en secreto. Entonces, lo que es un pecado para uno parece que Dios ve varios, porque dice, han quebrantado mi pacto, han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Cuando tú pecas, generas daño. Cuando yo peco, genero daño. Sobre todo cuando pecamos voluntariamente. Entonces en el verso 12 dice, por esto Dios sigue hablando, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, han venido a ser malditos. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Si esto lo llevamos a la individualidad, está diciendo, ¿saben qué? Si no sacas ese pecado, no lo confiesas y batallas contra él, lo expones al Espíritu Santo y lo dejas de hacer, vas a perder tu fuerza. No vas a poder hacer frente a tus enemigos, sino que vas a volver la espalda delante de ellos, porque estás haciendo algo que Dios considera maldito. Y si no, estaré más con vosotros, si no destruyes ese anatema. O sea, si no sacas ese pecado, si no lo sacas de raíz, yo no voy a estar contigo. Yo he predicado aquí muchas veces un tema que hay una frase que me encanta en la Biblia, cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia y se va camino a Damasco para buscar a más cristianos, para matarlos y para apresarlos, y se le presenta a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y a todos nos encanta porque uno dice, bueno, pero no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Eso quiere decir que si me persigue a mí, está persiguiendo a Jesús. Yo soy el cuerpo de Cristo y es verdad. El que se mete conmigo se mete con Jesús, qué bien. El que se mete con nosotros se mete con el Señor, somos su cuerpo, gloria a Dios. Ah, pero cuando pecamos nosotros, también nos metemos con su cuerpo. También cuando pecamos, rompemos el pacto con él. Ah, no, esa parte no me gusta tanto. Me gusta más la otra, donde él me defiende, donde si se meten conmigo, él es mi Señor. Pero la parte donde si yo meto las patas, yo hago daño a la colectividad. Si meto las patas, si yo voluntariamente peco, estoy insultando y rompiendo el pacto. Me estoy teniendo maldición sobre mí, sobre mi familia. Y además lo estoy guardando en lo oculto y eso ofende a Dios. Y eso va a quitarme las fuerzas. Esa parte no me gusta tanto. Pero tú tienes que decidir hoy si vas a leer la Biblia nada más lo que te guste o lo vas a leer todo. Si tú me preguntas a mí, te digo, esto no me parece justo. Como es que porque Acán cometió un pecado que ya lo vamos a leer, entonces se fregaron todos. Pero es lo que dice la palabra. Yo te digo algo, tu pecado afecta a tu familia, afecta a tu sociedad y afecta a tus generaciones. Cuando decimos, no, el aborto, que cada quien aborte como le parezca, cada quien tiene su cuerpo, el que tú permitas eso trae maldición sobre la nación. Que una persona de una Corte Suprema de Justicia, que un presidente, que un gobernante, que un congresante se permita decir algo en contra de Dios, permitamos el matrimonio homosexual porque sí, aunque está en contra de la palabra, permitamos el aborto porque sí, no importa. Acá el propio presidente de este país dijo que cómo era posible que no tuviéramos el derecho de abortar a un niño en cualquier mes del embarazo. Eso puede sonar muy revelador, puede atraer muchos puntos. Jesús dijo, ay, ¿de qué le servirá al hombre si se gana el mundo y pierde su alma? Pero desde el punto de vista de que tú te opongas y metas a millones de personas bajo una creencia o bajo una ley que le prohíbe hacer lo que dice Dios o que les permite hacer lo que Dios prohíbe, trae maldición sobre esa persona, sobre su descendencia y si estás en autoridad, sobre todas las personas que están bajo esa autoridad. Así funciona esto. No es justo. A mí me molesta que yo tengo mi fe y la creencia de un líder errada, en mi opinión, me traiga maldición o que ni siquiera sean creyentes. Pero así funciona Dios y tengo que adaptarme a lo que Dios dice, no adaptarlo a él a lo que yo quiero que diga. Entonces, finalmente consiguen que Acán hizo esto, Josué lo confronta y dice, sí, yo he pecado. El verso 21 dice, yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Entonces lo codicié y lo tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ves que estaba en lo oculto, es simbólico, está en mi tienda, es en mi corazón y está oculto. Pero el pecado oculto no puede convivir con la vida cristiana porque Dios es intolerante a la hipocresía. Tus oraciones no son escuchadas. A lo mejor tú dices, bueno, pero yo estaba orando y orando y es algo que sé que es la voluntad de Dios y no pasa. A lo mejor es un pecado oculto. O como dice la Biblia, estás maltratando a tu esposa, que es un vaso más frágil. Dice, trátala con honra, porque es un vaso más frágil, para que tus oraciones no sean desviadas, no se queden en el techo. Son pequeños detalles. Hay cosas que son pequeños detalles que nosotros creemos que son irrelevantes. Pero tú dices, bueno, mano, la fornicación, ¿qué te puedo decir? O sea, la verdad es que hoy en día nadie se casa, todo el mundo vive un tiempo juntos para ver si nos va bien. Nos suena muy sensato, pero no es lo que dice la Biblia. O cuando decimos, o sea, que yo estoy haciendo negocios con el gobierno y bueno, hay que pagar una comisión del 10% para que te den la prioridad a mis productos y tal. Pero es que así funcionan las cosas. Sí, pero así no funciona el reino de Dios. No puedes estar en los dos, porque Dios es intolerante a la hipocresía. Josué en el verso 25 le responde a este hombre, a Acán, le dice, ¿por qué nos has turbado? O sea, básicamente por tu culpa hay 36 familias de duelo, 36 hombres muertos y todo este sufrimiento porque tú hiciste esto cuando se te dijo que era maldito. Nos has afectado a todos. Dice, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron. No solamente fue él, fue a toda su familia, a todo lo que tenía. No se quedaron con nada. Quemaron el manto que encontró, quemaron su tienda, quemaron sus ropas, quemaron sus joyas, quemaron a sus animales. No tocaron nada. Todo eso se hizo maldito. Es como que si le hubiera entrado el COVID a todo eso. Dice, y levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Para qué? Para acordarse. No era que era un altar a él, era para recordar lo que había ocurrido. Y dice, y por esto llamaron a aquel lugar el Valle de Acor, que significa el Valle de la Turbación. Tampoco me parece justo. Dice, pero espérate, y la familia, porque tú atraes el pecado. El pecado hay que desarraigarlo. No que no pequemos, insisto. Ahorita vamos a ir aclarando con los versos que vienen. Pero el punto es
Hay una diferencia entre decir, estoy pecando, ayúdame, Señor, para combatir esto, a decir, tú sabes que yo soy así y me tienen que aceptar así y no me importa lo demás. Dios es amor y como Él es amor, Él lo tolera todo. Eso no es bíblico. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, si los confesamos a Él, no que tengas que confesarlo a todo el mundo, a Él, pero cuando lo confieses porque te arrepientes, no es para decirle, ando en esto y por cierto lo voy a seguir haciendo. Eso no es como una confesión. Una confesión es decir, yo en lo que hizo acá, tienes razón, lo codicié y lo escondí. O sea, metí las patas, esta mano. Si volviera a ocurrir, no lo voy a volver a hacer. Yo seguro que si le hubieran dado la oportunidad de Acán no lo hubiera vuelto a hacer. Sin embargo, Dios fue duro con él. Y no hubo una segunda oportunidad. Debe quedar un ejemplo. Él dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un proceso que Dios entiende que lo necesitamos, pero que hay que buscarlo. No es que tú te digas, no, yo me quedo así porque yo soy así. Entonces, algunos dicen que esto, algunos dicen, no, eso fue en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la vara estaba muy alta, era un Dios, como que era un Dios diferente, ¿verdad? Dios era duro, pero después vino Jesús, la gracia, y Él es todo amor, y Él todo lo tolera, y Él nada le importa. Y hacemos lo que nos da la gana, y Él es un alcahuete que todo dice, está bien, mi amor, como tú quieras. Dios no cambia, es el mismo Dios de antes y después. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice la palabra. Jesús no bajó la vara del Antiguo Testamento, la subió de hecho. En Mateo 5 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo te digo que si tu enemigo te ataca, perdónalo, maldice al que bendice al que te maldice, al que te quita algo, dale el doble, y al que te haga caminar una milla, camina dos con él. Oíste que fue dicho, al que mate a alguien con 2 o 3 testigos sea muerto también. Yo os digo que si llamáis a alguien simplemente tonto o fatuo, ya tú eres digno del infierno. Oíste que fue dicho, no adulteréis. Mas yo os digo que si miráis a una mujer con deseo en el corazón, ya habéis adulterado con ella. Eso no es bajar la barra, es ponerla allá arriba. Lo que importa es tu corazón. Antes matabas, pero si deseas matar y le dices que es un tonto, eres igual de culpable como si lo hubieras matado. Que es más fácil decir para uno, ojo por ojo. Me mataste a un familiar, te mato el tuyo. Me mataste a mi burro, el que tienen animales, yo te mato tu burro. Me sacaste un ojo, yo te saco el ojo a ti y estamos parejos. Pero dice, no, te mataron a tu animal, te mataron a un ser querido, te sacaron el ojo y ¿sabes qué? Tú lo bendices, tú le pones la otra cara de la mejilla. Ese es el evangelio. No me gusta a mí tampoco. Antes que digas, ¿qué le pasa? Esto no puede ser. No me gusta. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a entenderlo. Pero es así. Cuando vemos la historia de Sodoma y Gomorra y cómo fue completamente destruido, nos damos cuenta que Dios no tolera el pecado. Que hay un tiempo de gracia, pero hay un tiempo de la verdad. Por eso te digo, evangeliza con gracia, habla a la gente con gracia, pero a los que les interesa a Jesús, tienes que traer la verdad, porque la verdad es la que los hace libres, no la gracia solamente. Primera de Corintios, vamos a escuchar esto que es súper poderoso. Primera de Corintios 5:15, este es Pablo ahora hablando. La iglesia de Corintios estaba bastante apartada, era un lugar súper importante, una ciudad súper importante. Después de Roma y de Alejandría, era la ciudad más importante, Corinto. Y Pablo dice, se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, él está diciendo, él está lejos, está mandando la carta desde otro lugar, pero dice, están fornicando en la iglesia. Fornicar es sencillamente para nosotros común que la gente tenga sexo antes de casarse o sin casarse o que nunca se casen, no importa. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, ni los no creyentes la hacen porque es tan grave así que alguno tiene a la mujer de su padre. O sea, hay un individuo allí que su amante era la esposa de su papá. Obviamente no era su madre de sangre, era una segunda esposa de su papá. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. Imagínate esto. Porque dice él, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que hizo tal cosa. En otras palabras, lo que está insinuando Pablo es que esta iglesia dijo, en vez de sacar a esa persona y confrontarle, decirle, eso está mal, ¿cómo haces esto? Estaban envanecidos en el sentido de que aquí tenemos mente abierta, aquí somos open mind, todos somos tolerantes, el amor de Jesús es así para todos. ¿Cuál es el problema? Cada quien tiene sus necesidades, cada quien nació como nació, hay que respetarle a cada quien lo que se siente. Generación, ¿cómo sería eso? Ideología de género quizás. Y dice,
más adelante dice, en el verso 5, primero dice, ¿saben qué? Yo a una distancia con el Espíritu Santo presente juzgo a esa persona, dice Pablo. Ustedes lo pueden leer, 1 Corintios 5. Y en el verso 5 dice, el tal sea, perdón, le dije antes, primero le dije 1 Corintios 5, 15, no 5, 1, cuando empecé a leer, ¿verdad? Que se vio entre vosotros fornicación. Y en el verso 5 dice, el tal, o sea, ese individuo que está fornicando con la mujer de su padre, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Quitémosle la cobertura a la iglesia, excluyámoslo y lo entregamos a Satanás para ver si cuando venga el castigo, si cuando Satanás lo ataque y lo torture y su cuerpo se daña, quizás se va a enfermar o cualquier cosa, pero quizás entonces busque a Dios y sea salvo en el día del Señor Jesús. Tú predicas en una iglesia que te van a decir que eres un intolerante, que eres un hipócrita, que juzgas a los demás, pero eso es lo que dice Pablo, no lo digo yo. Pablo es el apóstol más importante, la persona más importante en todo el Nuevo Testamento después de Jesucristo es el apóstol Pablo. Cuando yo estaba en la nueva era, a mí me encantaba, porque yo bebía, me metía en lugares inapropiados, me embriagaba, era súper violento, súper orgulloso, estaba en pecado, todo tipo de pecado sexual, y sin embargo, yo me sentía espiritual. Y yo decía, yo creo a mi manera. Y mucha gente hoy en día dice eso, no, yo creo a mi manera. Pero cuando tú dices, Señor, yo te hago mi Señor y mi Salvador, significa que las cosas van a ser a partir de ahora a tu manera. Tú no puedes seguir a Dios y seguir a tu manera. Si Dios no te cambia, si tú eres el mismo, tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, es imposible convivir con el Espíritu Santo de Dios y seguir viviendo a tu manera. Más adelante, en el verso 9, ahí siguiendo en 1 Corintios 5, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice, pero no me refiero a los de este mundo, a los avaros, a los ladrones o a los idólatras, dice ahí. Pues en este caso, os sería necesario salir del mundo. O sea, está diciendo, ¿saben qué? No me refiero a que a que no te relaciones con los fornicarios, con los corruptos, con los avaros, con los idólatras del mundo. Se tendría que ir del mundo, está lleno de gente así. No, no, con ellos ten misericordia. Acércate a ellos, búscalos. Más bien os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Escucha bien lo que está diciendo Pablo. No, no, no. No estamos hablando de que juzgues a todo el mundo. No, no. Los que están afuera, muéstrales amor. A las prostitutas, a los borrachos, a los adictos, a los orgullosos, a los murmuradores, a los adúlteros, a todos, a los corruptos, a los publicanos. No te preocupes, es el amor de Cristo. No estoy en contra de ellos, no lo estoy juzgando porque ellos están en el mundo. Pero el que se haga llamar hermano, el que diga yo estoy siguiendo a Cristo, no puede ser así. Intolerante a la hipocresía. No digas que eres lo que no eres. Yo no te estoy diciendo a ti que tengas que vivir como yo digo que vivo, como la Biblia, ni siquiera que tengas que vivir como la Biblia dice que tienes que vivir. Pero si estás en fornicación, si eres avaro, si vives en el pecado voluntario, escúchame bien, porque todos pecamos. Pero una cosa es que tú peques y te arrepientas y corrijas, y otra cosa es que sigas pecando y estás consciente y lo sigas haciendo porque no lo vas a dejar de hacer, porque no hay arrepentimiento. Si es así y no hay arrepentimiento, técnicamente no eres cristiano. Entonces no te llames cristiano porque dañas al cuerpo de Cristo y generas una imagen de lo que no somos. Dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano esté en fornicación, avaro. ¿De acuerdo con esto? Si en tu iglesia, si en tu grupo, en tus amistades, hay una persona que es creyente que viene, pero es maldiciente, pero a veces roba, dice que está en fornicación, ni siquiera comas con esa persona, apártate de él. Y luego dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice, los que están afuera los va a juzgar Dios. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. O sea, los de afuera, problema de ellos, pero los de la iglesia hay que corregirlos, hay que juzgarlos, hay que confrontarlos porque está mal. En el Salmo 119, 113, David dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mira qué interesante. Intolerancia a los hipócritas, pero amo tu palabra. A tu palabra la amo. ¿Qué significa que la amo? La sigo, la busco.
Y por último, vemos en Hebreos 10, el encabezado en 10:26, antes de que empiece el verso, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Y dice así, este es el autor de los Hebreos explicando, porque si pecaremos voluntariamente, ahí está la clave, porque tú puedes decir, bueno, pero Jesús estaba con todo el mundo, claro, pero los que lo seguían a él, excepto Judas, que él sabía que era ladrón, pero lo tenía visto para el momento final. No es que no pecaran. Pedro me imagino que pecaría cada rato porque era súper impulsivo, pero buscaban la santidad. María Magdalena no sé qué pecados tuvo antes, que el Señor la libró de 7 demonios, pero dejó de tenerlos. O sea, Jesús iba a casa de Zaqueo, se metía con los publicanos, con quien fuera, pero los que lo seguían cambiaban, no seguían siendo los mismos. No vemos los seguidores de Jesús borrachos, no. Vemos que él se reunió con los borrachos, pero los que lo seguían en el camino dejaron de ser borrachos, dejaron de ser idólatras, dejaron de ser avaros, dejaron de ser murmuradores, dejaron de ser fornicarios, dejaron la pornografía, dejaron todo. Bueno, la pornografía no existía como la conocemos hoy, ¿verdad? Y Jesús, el amor es el mismo. Es que Dios ve el pecado diferente. Tú no puedes tener dos dioses, así como dice la Biblia, no puedes tener a Dios y a Mamón, al dinero. Tampoco puedes amar a Dios y a Baal. A Dios y al sexo. A Dios no puedes, porque Dios exige fidelidad. Entonces él dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de haber sido salvos, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, si ya Jesús murió por ti, y tú todavía quieres seguir pecando voluntariamente, ya no hay más nada que hacer. Mira lo que dice, escucha esto, esta es la palabra de Dios, no es la palabra de Eduardo. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A lo mejor tú dices, no, pero no puede ser, está escrito, léelo bien. No nos equivoquemos con Jesús. Dice, el que viola la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. En otras palabras, el que viola la ley en aquel tiempo, están 2 fornicarios, hay 3 testigos que dicen, sí, yo los vi, estaban fornicando, los apedreaban a los 2. Los vi adulterando, los apedreaban a los 2. Lo vi robando, los apedreaban a los 2. Yo sé que él fue el que lo mató, los apedreaban y los mataba. Entonces dice, si en el Antiguo Testamento, por eso te digo, Jesús vino a subir la barra, no a bajarla. Dice, según el Antiguo Testamento, el que viola la ley muere irremisiblemente. Verso 29, escucha esto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea, al Espíritu Santo? Está diciendo, si antes por testigos, cuando tú matabas, ya ibas, tienes que morir. Imagínate cómo será el castigo. Si Jesús que te creó, te apartaste, Dios que te creó y te apartaste, y luego viene Jesús y entrega su vida por ti, y tú lo aceptas y te revela la verdad, y ahora tú pisoteas al Hijo de Dios y tienes por inmunda esa sangre y dices, ¿sabes qué? Gracias, Señor, pero eso que hiciste no es suficiente, no me convence, yo voy a seguir por mi propio camino, tú no eres mi Señor. ¿Cómo será el castigo? Jesús no es un alcahuete. Jesús es intolerante a la hipocresía, no al pecado. Él puede ver cualquier cosa y él se acerca a todos. Y no importa lo que tú hayas hecho, Dios está contigo si tú lo llamas. Pero que sigas haciendo lo mismo con hipocresía y digas, no, sabes que no va a cambiar, no confieso, no funciona así. Él vino para darnos la gracia y la verdad, pero la próxima venida viene en justicia. Y luego dice, pues conocemos al que dijo, mí es la venganza. Escucha bien, Jesús, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, los creyentes, no el mundo, a los creyentes hipócritas. Y el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Tú piensas que si no toleraría a los asesinos en el Antiguo Testamento, ahora que entregué a mi hijo y murió por ti, que tú lo desprecias, ¿tú crees que se lo voy a ignorar? No, no, Dios no es alcahuete, Él es intolerante a la hipocresía. Tú y yo pecamos y vamos a seguir pecando y vamos a pecar todos los días, pero hay una diferencia entre combatir el pecado, confesárselo a Dios, a decir, ¿sabes qué? Un pie es contigo y un pie en el mundo. No funciona. Dios es realmente intolerante a la hipocresía. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir. Espero que te haya gustado. Espero que no estés enojado conmigo. Hasta el próximo programa.
You